en el relato del libro de los jueces, nos dimos cuenta que quizás los papás de Sansón hicieron lo correcto. Buscaron la dirección de Dios, estuvieron empeñados en saber qué tenían que hacer de acuerdo con la voluntad de Dios con este niño que habría de nacer. Y de hecho lo consagraron, lo entregaron directamente a Dios. Pero vemos en el relato de la historia, lo que estudiamos el martes pasado y lo que vamos a ver en esta noche, que el comportamiento de Sansón no estuvo acorde con la actitud de sus padres. Si nosotros viésemos el comportamiento de este hombre, quizás seríamos muy ligeros en decir, eso tuvo que ser que en la casa lo malcriaron. Eso tuvo que ser que quién sabe qué hicieron mal los papás para que el comportamiento de él hubiese sido así. Pero particularmente me llama la atención este aspecto del relato de la vida de este hombre, de Sansón, porque por lo que yo encuentro en la palabra del Señor, relacionado con sus padres, ellos hicieron lo correcto. Y por lo que puedo deducir, digamos, en medio de lo que la historia nos permite ver, siento que él estuvo bien criado. De hecho, esas características de su nazareato estuvieron vigentes ya él siendo adulto, a pesar de pues la aparente rebeldía que se puede notar en Sansón, pues esas características de su nazareato se mantienen. Y entonces la primera reflexión que quiero hacer aquí en esta noche, basado en esto que estoy diciendo, es que como padres tenemos una responsabilidad delante del Señor en la crianza de nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de conducir a nuestros hijos por el camino correcto, en el temor de Dios. Pero de acuerdo a lo que vemos aquí, nada de lo que hagamos a nosotros nos garantiza que nuestros hijos van a marchar por ese camino correcto. Así que entonces hay dos reflexiones aquí por hacer. La primera, si usted tiene una familia en la que sus hijos están caminando correctamente, cuidado con la jactancia, porque no tiene que ver con usted, tiene que ver con la misericordia del Señor. Y somos muy dados a jactarnos, a decir, yo hice la tarea bien hecha porque mire lo que yo tengo. Pero yo puedo notar en este relato que los papás de Sansón bien pudieran haber dicho, hicimos la tarea correcta. De hecho, en la palabra del Señor quedó así descrito. Pero Sansón vemos que quebrantó muchos de esos parámetros en los que quizás él había sido instruido, enseñado. Segundo, si usted tiene una familia en la cual sus hijos no han sido obedientes, no se castigue, no se amargue por eso, porque si usted hizo lo que le correspondía delante del Señor, puede estar tranquilo y de seguro el Señor en su tiempo va a manifestarse en relación con esos hijos que hemos levantado para el Señor. Entonces, primero, cuidado con la jactancia, porque depende es del Señor y no de nosotros lo que hagamos y el resultado de lo que hagamos. Y segundo, cuidado también con autoflagelarse mentalmente y a veces hasta espiritualmente. Nos llenamos de
aflicción y nos acongojamos porque, pero es que mi hijo, ¿qué habré yo hecho mal? ¿Por qué a mí habrá pasado esto? ¿Por qué tendré yo a mis hijos así? No, pero qué tortura, qué aflicción, qué decepción. Probablemente sí, pero dejemos todo en las manos del Señor. Porque como vamos a ver hoy, al final, el propósito del Señor se cumple en su tiempo, en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Entonces he titulado esta presentación de hoy, Ataduras convertidas en cadenas. Y el primer versículo que quiero dejar en la mente de cada uno en esta noche es este versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y vamos a notar en este capítulo 16 muy claramente esa actitud de Satanás, del diablo, que nos implica a estar sobrios y velad, que nos obliga a estar sobrios y velad, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Encontramos a Sansón en todo su camino, siendo atacado fuertemente por este enemigo, que como vamos a ver más adelante, tiene sus objetivos con este hombre porque sabía que era instrumento de Dios, que había sido escogido por Dios, que había sido consagrado a Dios y que había sido elegido para librar al pueblo de Dios del yugo de los filisteos. Lo primero que encontramos en los 3 versículos iniciales del capítulo 16 del libro de Jueces, dice, se me fueron ahí unas palabritas, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está adelante, que está delante de Hebrón. Recordemos que Sansón ya había pisado los callos de los filisteos, como decimos coloquialmente, ya se había metido con ellos, ya había matado a 1000 de ellos con la quijada de un asno. Y entonces ellos estaban persiguiéndolo o acechándolo para darle muerte. Y empieza el versículo 1 mencionando algo que él hizo en contravía, obviamente, de su llamado, en contravía, obviamente, de su nazareato, en contravía, obviamente, supongo, de las enseñanzas de sus padres en el hogar de crianza. Y al parecer había aquí una fuerte debilidad en Sansón. Vio una mujer ramera y se llegó a ella. No tendría que haber cometido este pecado, pero así lo hizo. Y ese acto de desobediencia sirvió para que sus enemigos lo vieran como postrado allí, porque se había quedado en aquel territorio enemigo, y lo acecharon para matarlo. Quizás se dio cuenta, quizás le dijeron, quizás intuyó, no lo sabemos, o no lo dice aquí el relato. Dice que a la medianoche se levantó
y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. La desobediencia de Sansón lo puso en riesgo. Pero también eso sirvió para que su poder particular, que no era de él, sino era producto de lo que estaba con él, como vamos a ver más adelante, de lo que Dios había puesto de manera especial en él, le sirvió para ir y coger esos portones gigantes pesados, no solamente tumbarlos, sino echárselos al hombro y llevarlos hasta aquel monte. Yo no sé, porque no lo dice exactamente la escritura, si Sansón se jactaba de su fuerza o si él reconocía que había algo particular en él, aunque sí más adelante vamos a notar que él en lo que dice reconoce que él no es un hombre común y corriente, no por su propia virtud, sino por algo especial que él tiene de parte de Dios. Pero de esta manera en la que él estuvo en riesgo, Dios manifestó el poder que había puesto en él. Y pienso yo, eso hubiese servido para que, o debería haber servido para que él dijera, oiga, yo la embarro y la embarro y la embarro y mire, de todas formas el poder de Dios que está en mí se manifiesta de forma particular. Tristemente, no fue así. Yo siento que esto tiene una implicación muy importante y es en la enseñanza que eso puede dejarnos a nosotros a través de este relato. Encontramos enseguida en el versículo 4, dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. 1,100 ciclos de plata. Versículos 4 y 5. Nuevamente sus emociones, nuevamente lo que él estaba viendo en una mujer quizás muy hermosa, hizo que él, a sabiendas de las instrucciones que habían para el pueblo de Dios, se enamorara de aquella mujer. Y notamos aquí por lo que leemos que aquella mujer vio en Sansón un negocio y no le amaba. Porque cuando vinieron los príncipes de los filisteos a ella y le ofrecieron 1,100 ciclos de plata multiplicados por 5, fue realmente una fortuna lo que le estaban ofreciendo. Notamos ahí más atrasito en el libro de Jueces, en el relato de Gedeón. ¿Dónde está? Hablando del botín que habían recibido cuando derrotaron a los madianitas. Perdió. Denme un segundo, lo estoy buscando. Así.
1,700 ciclos de oro fue lo que recibió de todo el botín de todo un pueblo que habían derrotado. En este caso era de oro en cuanto a Gedeón. Y aquí 1,100 ciclos de plata. Había mucho dinero de por medio. Y obviamente que a esta mujer, creo yo, sus ojos se le convirtieron en signos pesos y vio el tremendo negocio que tenía entre manos con Sansón. Pero aquí lo importante de destacar es lo débil que era este hombre en relación con sus emociones, porque ya vimos en el relato, en los capítulos anteriores, que igual él siempre fue muy impulsivo en este aspecto. Y el versículo 1 del capítulo 15 que también acabamos de leer, del capítulo 16, perdón, dice que fue a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, al parecer el hombre no tenía ningún tipo de escrúpulo ni lo pensaba dos veces, sino que, como decimos coloquialmente, iba para adelante. Y vamos a ver más adelante la consecuencia de dejarse llevar por sus emociones, unas emociones traicioneras. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasan este tipo de cosas? En un negocio, a los más jóvenes, con la pareja, hombres y mujeres, y en tantas decisiones que tomamos en nuestra vida donde no pensamos, no lo ponemos delante del Señor, sino, dice el versículo 1, vio a una mujer y se llegó a ella. Y aquí dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Para adelante. Y hermanos, qué triste cuando nosotros no tenemos esa capacidad de parar, de pensar y de tener en cuenta este versículo que sigue. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y por eso la palabra del Señor nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo que menos vemos en Sansón es una firmeza, es en estar parado en su postura. Soy nazareo, mis padres me enseñaron esto, delante de Dios sé lo que tengo que hacer. No lo vemos. Dice el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que tomar conciencia cada uno de nosotros que es una lucha en serio. Y por eso cada decisión que tomamos tenemos que pensarla. ¿Cuántas veces no sucumbimos en actitudes, en decisiones, en comportamientos, en cosas que nos llevan a lamentar, que nos llevan a llorar, que nos llevan a arrepentirnos de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que debimos haber hecho y no hicimos? Eso es porque no tenemos en nuestra mente claro que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Hermanos, creo que muchas veces tenemos la actitud de Sansón.
de ver y echar para adelante, de enamorarnos y echar para adelante. Y no solamente sería decir enamorarnos en el sentido de relaciones interpersonales, sino puede ser de tantas cosas, de una relación malsana con un hijo, con un amigo, con un negocio, con algún otro tipo de actividad. Y eso trae consecuencias lamentables. Y notemos, como muchas veces ha pasado en las escrituras, que el enemigo le pone precio a nuestra cabeza. Nosotros hemos sido comprados por alto precio y el enemigo lo sabe y él no se pone en reparos a ofrecer precio por nuestra cabeza. El enemigo está dispuesto a pagar, como le ofrecieron a Dalila, bastante fortuna por descubrir el secreto y por acceder, como vemos en el texto que sigue, ellos querían dominar a su enemigo. Versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Eso era lo que le habían pedido los príncipes que habían venido a ella. Versículo 5. Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que le atemos y lo dominemos. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, le dijo Dalila, y cómo podrás ser atado para ser dominado. De hecho, la sola pregunta ya debería haber sido o debió haber sido sospechosa para Sansón. Pero la salida de él es con una mentira, tratando como de enredarla, engañarla. Dice, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Él sabía que no era como cualquiera de los hombres, por eso lo dice. Si eso pasa, me debilitan y voy a ser como cualquiera de los hombres. Entonces los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Claramente, ella no estaba con él por amor, ella no tenía ningún sentimiento sano con Sansón, porque en su aposento estaban los filisteos atentos, dispuestos a cuando se supiera el secreto, poder caerle. Versículo 9. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Recuerden que el proceso que vemos aquí es el enemigo buscando dominar a un siervo de Dios. Él, Sansón, había sido llamado por Dios. Él tenía una investidura especial de Dios. Él era nazareo desde el nacimiento y había sido consagrado a Dios y Dios había puesto un poder particular en él, sobrenatural. Y Satanás estaba buscando dominarle, estaba buscando atarle, estaba buscando vencerle, como le dijeron los hombres a Dalila.
Y notemos el proceso de ese interés de dominio a Sansón. En el capítulo 15, recordemos que a él ya lo habían atado con cuerdas, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Sus propios hermanos, el pueblo de Israel. A ver, miremos en el capítulo 15. Y versículo 13 del capítulo 15 dice, y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos, o sea, sus hermanos, y te entregaremos en sus manos, en las manos de los filisteos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Él ya había sido atado por sus propios hermanos, y esto me lleva a mí a pensar en la forma en la que Satanás puede hacer un proceso de meterse en la vida de una persona que ha sido llamada. Alguien que está en algún tipo de actividad para la obra del Señor. El tropiezo puede venir desde su propia familia, desde el propio seno de su familia. Y ahora encontramos que a través de la persona que él había visto y tenía como pareja, le está entregando a sus propios enemigos o queriendo entregarle a sus propios enemigos y ella misma, al parecer, atándole para querer dominarle. Ese es el deseo de Satanás. Satanás quiere dominarnos, porque él sabe que todos los que hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo para salvación, como dice la Escritura y como cantamos, somos un pueblo especial, somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, el pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Y entonces Satanás quiere ejercer dominio sobre nosotros de diversas maneras. Afortunadamente también nosotros tenemos un poder especial por la gracia de Dios, como vamos a ver también más adelante. Pero qué triste que a veces nosotros mismos, como le pasó con Sansón, nos entregamos mansamente en las manos del enemigo, sabiendo que como leímos, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero aún así nosotros nos disponemos, Sansón, entregado a esta mujer, aún viendo evidentemente las actitudes de ella, que no eran nada sanas, pero él entregándose mansamente. Tuvo valor, tuvo fuerza para coger una quijada y con esa quijada matar 1000 hombres, pero sucumbió ante esta mujer, porque esa era su debilidad. Hermanos, Cristo nos da libertad. La palabra del Señor nos dice en Gálatas 6, el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si somos conscientes que tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra un universo de poderes bastante fuerte, pero que también tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesucristo
nos ha dado libertad, nos hizo libres. Sansón quizás no estaba pensando en lo que él tenía como poder, o de pronto estaba sobreestimando ese poder que tenía y cayó en esa red, en esa trampa que el enemigo le estaba colocando. Sigue entonces él en ese proceso de decadencia. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Nuevamente, el interés del enemigo de ejercer dominio, de atarlo, conociendo el poder que él tenía, porque Satanás conoce el poder de Dios, obviamente, y él quería descubrir en él cuál era su secreto. Estaba buscando atarle. Hermano, hermana, si usted tiene algún tipo de actividad, un ministerio, una obra que el Señor le ha encomendado en sus manos, lo primero que usted tiene que tomar conciencia es que Satanás quiere atarle, maniatarle para que usted no pueda ejercer ese ministerio que Dios le ha encomendado. Por eso tenemos que, como el versículo de la segunda diapositiva, el primer versículo que quise compartirles, estar sobrios y velando, porque nuestro adversario está como león rugiente buscando a quien devorar, porque él sabe del poder que hay de Dios en nosotros. Y él sabe que Dios tiene una misión y un propósito con cada uno de nosotros, con usted y conmigo. Y él tiene todo el interés, como lo hizo con Sansón, de maniatarle, de interrumpir su actividad, de dominarle, de poder decir, como también vamos a encontrar en el final trágico y triste y doloroso de este capítulo, sus enemigos viéndole postrado, humillado y como objeto de burla. Eso quiere Satanás. Y por eso él está cada día poniendo las interrupciones, poniendo las cuerditas en nuestras manos, pero tenemos un poder como el de Sansón para poder soltar esas ataduras. Debemos cuidarnos de no dormir y de no caer ante la seducción del enemigo. Pero la palabra del Señor nos dice que las cosas están escritas para que no pequemos. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Qué precioso saber que ese poder que actuaba en Sansón también nos cubre a cada uno de nosotros. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Qué precioso saber que contamos con ese arsenal, que contamos con ese recurso poderoso para deshacernos del imperio del enemigo, del poder del enemigo. Tenemos que acudir a ese recurso.
Tenemos que acudir a esa fuente de poder. Versículo 13 dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Miren que ya Sansón se está acercando a entregarse a su enemigo. Ya está dando pistas que tiene que ver con su pelo y está entregando ese recurso poderoso que Dios había puesto en él. Satanás permanente y persistentemente está buscando nuestra debilidad. La palabra del Señor nos enseña en Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces no hemos sucumbido a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida? Cuando la palabra del Señor nos exhorta a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Versículos 15 y 16. El enemigo es persistente. El enemigo no baja la guardia. El enemigo, si no puede por un lado, se mete por el otro. Y si no por ese, por el otro. Y si no puede usando a alguien cercano y a otro hermano de la congregación para tratar de hacernos daño. Y si con él no puede, busca un amigo. Y si con el amigo no puede, busca un grupo más grande. Y a toda hora, Satanás está maquinando la manera en que puede atarnos, que puede dominarnos, que puede someternos. Y miren la estrategia que usa Dalila. Y ella le dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? O sea, fuera de eso, sinvergüenza. Sinvergüenza es alguien que no tiene vergüenza. Ella había dado muestras ya en repetidas ocasiones de que tenía un plan malévolo con Sansón. Sansón no se dio cuenta porque estaba cegado. Y entonces viene y le pone la llorona y dice, pero usted, ¿cómo es posible que dice que yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Este texto de 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 viene hablando en el contexto acerca de el perdón y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nos invita a estar alerta y a tomar las acciones que sean necesarias para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros.
Porque si bien Sansón sí ignoró las maquinaciones de Dalila, nosotros sabemos y a veces las ignoramos que ese enemigo está maquinando cada día y a veces nos pone adelante a la persona que menos nos imaginamos con alguna cosa que nos puede caer mal. ¿Con qué fin? Con hacerte caer nuestro ánimo, con de pronto llenarnos de sentimientos perjudiciales, con el plan quizás de cargar nuestro corazón y nuestra mente para que no tengamos libertad, no tengamos paz. Tengamos en cuenta esto, hermanos, que Satanás está maquinando, así como Dalila lo estaba haciendo con este hombre, buscando la forma de encontrar su secreto para someterle, para dominarle, para atarle. De esa manera Satanás está maquinando permanentemente. Recuerden que ya leímos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él trabaja constantemente, el enemigo, no como un diablo con cachos y cola y rojo y feo, sino usando los vehículos y los instrumentos que muchas veces ni nos imaginamos. Forma parte de sus maquinaciones. Tengamos cuidado con eso. Dice el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. No sé, quiero pensar que de pronto Sansón le daba pena decir que me va a creer que es que yo tengo fuerza porque tengo el pelo largo. Así mejor no le digo nada y mejor la embolato con esto de las cuerdas y de los mimbres y de... ¿Qué va ella a entender que yo soy capaz de levantar un portón de una puerta con todo y llevármelo cargado hasta lo más alto de la loma? Solamente porque tengo el pelo largo y porque soy nazareo. Es probable, digo yo. Pero llega a este punto la maquinación de esta mujer que él, yo no sé si quizás como con la con confianza, convicción de que ella no le va a creer, le dice, nunca a mi cabeza llegó navaja. Y esto me hace pensar de todas formas en la obediencia de Sansón hasta este punto. Hay quienes dicen que en este momento de la historia Sansón debería tener poco más de 40 años. Ya no era tan joven, impetuoso, había crecido en años, pero al parecer no había madurado y seguía sucumbiendo ante los deseos de los ojos y de su carne. Pero aún así, dice, nunca a mi cabeza llegó navaja. Esa instrucción había quedado bien clara. Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Un secreto sobrenatural obraba sobre Sansón. Miren lo que dice acerca de nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hablando acerca de esa responsabilidad de ser templo del Espíritu Santo, segunda a los Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese poder de que habla el versículo 8 del capítulo 1, en palabras del mismo Señor Jesucristo, diciendo que recibiremos ese poder cuando el Señor Jesucristo haya venido, cuando el Espíritu Santo haya venido, para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después el versículo de 2 a los Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es como si esta misma palabra la aplicáramos al relato de Sansón y le dijéramos: ya, usted no sabe que usted es nazareo de Dios y que usted tiene un poder especial de Dios que está representado en su pelo, en que no pase navaja sobre su cabeza. Pero esa misma actitud de nosotros sucumbir ante el pecado es cuando ignoramos que somos templo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en nosotros y que es una provisión de Dios y que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que nosotros hemos sido comprados por un alto precio para glorificar a Dios, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. ¿Somos conscientes de eso, hermanos? ¿Somos conscientes de ese poder sobrenatural que actúa en nosotros por la gracia de Dios y por la obra del Señor Jesucristo en la cruz? Hermano, es Primera de Corintios. Ah, bueno, gracias, hermana. Primera a los Corintios. Versículos 18 y 19 de Jueces 16. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, o sea, aquí una capacidad muy especial de una dama de decir: bueno, ya al fin me dijo la verdad, las veces anteriores no, pero esta vez sí. Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Consecuencia de su descuido. Qué triste cuadro de un hombre valiente, potente, poderoso físicamente, verlo afligido y sin fuerza. Plato súper exquisito para el enemigo, para Satanás. Ver a un siervo de Dios en esa condición. Qué tristeza. Producto de su descuido. Y mire lo que dice acerca de nosotros, Santiago 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esas cuerdas que ataron en primer lugar a Sansón, provenientes de sus propios hermanos, de su pueblo, y que después, de forma repetida, por parte de sus enemigos, los filisteos, finalmente lo someten, y dice el versículo 20, cuando Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron esta vez con cadenas para que moliese en la cárcel. Esas cuerdas se habían convertido en unas cadenas que lo tenían dominado, postrado, en servidumbre, en una condición realmente lamentable para un hombre con semejante investidura que tenía de parte de Dios mismo. Esta porción de la Escritura nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren lo que pasa, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué pasa? Da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hay aquí un proceso que pasó igualmente con Sansón. Entregarse, seducido a los encantos de una mujer, empezar a dejarse maniatar. Siempre el poder de Dios estuvo con él, pero al final lo vemos en ese cuadro tan lamentable de la porción de los textos que leímos en la diapositiva anterior, versículo 21 específicamente. Le sacaron los ojos, le ataron con cadenas. Eso pasa cuando dejamos que cosas se aniden en nuestra mente, en nuestro corazón, malos sentimientos, resentimiento, actitudes que no están conforme a la voluntad de Dios, pensamientos pecaminosos, concupiscencia. Eso se anida en nuestra mente y en nuestro corazón y concibe para dar a luz el pecado. Y el pecado, la muerte. Obviamente aquí no está hablando de la muerte eterna, sino de un estado lamentable de destrucción. ¿Qué es el estado lamentable en el que vemos a Sansón en aquella escena? Afortunadamente, el propósito de Dios siempre se cumple. Y Sansón había sido escogido, llamado para derrotar a los filisteos. Y leemos aquí en los versículos 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego.
Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón, o sea, se agarró de las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. El propósito de Dios se cumplió. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y hemos sido escogidos, como leemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y el Señor ha puesto en cada uno de nosotros una misión y una tarea especial y un llamamiento especial. Y con eso, una dotación especial que Él nos ha dado. Y el propósito de Dios, sí o sí, se cumple. Hermanos, que el Señor nos ayude para no darle cabida a Satanás. Que el Señor nos ayude a no ignorar las maquinaciones de Satanás. Que el Señor nos ayude a no enceguecernos como lo hizo Sansón. Que el Señor nos ayude para que en nuestra vida nunca demos espacio para que Satanás haga esa obra terrible de daño en nosotros. Al final, como vemos, el propósito de Dios se cumple. Porque somos el pueblo de Dios y eso no va a cambiar. Porque somos un pueblo especial. Pero lo que sí puede cambiar es que nuestra vida sea para la honra y la gloria de Dios o no. Si no nos disponemos en las manos de Dios, yo estoy seguro que en los planes de Dios originalmente no estaba ver a Sansón siendo objeto de burla. Pueden buscar el final del capítulo 16, ese texto donde ellos estaban en una fiesta, los filisteos, y dice, llamen a Sansón para que nos divirtamos aquí entre todos y nos burlemos de él y la pasemos bueno. Qué tristeza, qué triste condición de un siervo de Dios. No es la condición en la que yo quisiera estar y espero que usted tampoco. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento que nos has permitido escuchar tu voz. Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir conforme es tu voluntad. Que nos ayudes a andar como es digno de ti. Sabemos que ya tenemos la provisión de parte tuya, que somos templo de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comportarnos de esta manera. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te alabamos, te glorificamos. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mano, muchas gracias por su enseñanza. Dios le bendiga. Amén, hermano, gracias. Hermanos, por favor, antes de despedir, una información que me acaban de enviar. La hermana Flora, madre de la hermana Adela y del hermano Alonso de Tierra Adentro, estaba hospitalizada en Puerto Boyacá y fue trasladada a La Dorada y hoy falleció. Para que oremos por la familia Díaz, allí de Tierra Adentro, que el Señor los fortalezca y los consuele. Algunos de nosotros conocimos a la hermana Flora y ya está con el Señor.
La hermana Adela, hija de ella, es esposa del hermano Eliseo. También vivió varios años en Puerto Boyacá. La hermana Flora es la mamá del hermano Alonso. Sí, hermano. Sí. Ah, ya. Sí, entonces sí, yo la conocí también. Ujú. Sí. Ella asistía a las conferencias en Puerto Boyacá y es vecina del hermano Daniel Pérez allá en Tierra Adentro. Tierra adentro. Sí. Hermano, no hay una fotico de ella para poderla mirar. Para... No, hermana, en este momento no. De pronto para una próxima reunión. Solo llegó el mensaje en texto, entonces yo no tengo en este momento una foto a la mano. Hermano, valga la oportunidad para decir que no hay que bajar la guardia, que debemos seguir cuidándonos, que hay que tener cuidado, que y los protocolos de seguridad. Y esta nueva ola está afectando niños, adolescentes, jóvenes. Entonces, tener cuidado, hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Bueno, hermanos, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Gracias. hermanos, que Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanos. Esté muy bien. Chao, hermano Saúl. Bendiciones, muchas bendiciones. Amén. No, no. Bien. No sé qué queda la cara. Para comprar el cumpleaños de San mami. Van a traer con un pastel. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga. Entonces nos veremos en la Hermano. reunión. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Buenas noches, hermano Germán. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermano Germán. Buenas noches. Gusto Buenas verlo. noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Se van desconectando. Ya quedan 25 y la reunión. Chao.